Iglesia, bienvenidos nuevamente a este servicio en línea. Welcome, church, once again to this online service. Damos gracias a Dios por este hermoso privilegio que hoy nos regala una vez más. We give thanks to God for this beautiful privilege that He gives us once again. Hoy este día queremos compartir, seguir estudiando sobre el Evangelio de Juan. Today, we'd like to share with you once again about the Gospel of John, Comenzábamos la semana pasada and we started it last week. y vimos cómo Juan el Bautista nos enseña cómo debemos de ver a Jesús. And we saw how John the Baptist teaches us how we should see Jesus. Cuando él lo miró aquel día, aquella tarde, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. When he saw him that day, on that evening, he said, "Here is the Lamb of God that takes away a sin." Y gracias a Dios por ese momento. And thank God for that moment. En el Evangelio de Juan, este es el inicio del ministerio de Jesús. In the Gospel of John, this is when Jesus begun his ministry. Y de ahí en adelante, todo lo que Juan va a narrarnos acerca de Jesús And from there on, everything that John narrates to us about Jesus tiene que ver con el día de su muerte has to do with the day that he dies y con el día de su resurrección and the también. day that he resurrects as well. Así que préstale atención cuando leas el Evangelio de Juan So pay attention when you're reading the book of John de estos detalles, about these details, porque eso es lo que Juan nos quiere enseñar a nosotros. because that is what John wants to teach us. Que Jesús estaba determinado a ir a la cruz, That Jesus was determined to go to the cross porque él tenía un propósito que cumplir en este mundo, because he had a purpose to fulfill in this world, y es salvar a la humanidad. and that was to save humanity. Hoy vamos a ver una maravillosa historia también, And today we're going to see a marvelous story as well. y tiene que ver con uno de los eventos quizás que para muchos es un poco confuso en la vida de Jesús. And it's about an event that to many of us is confusing in the life of Jesus. Pero trataremos de que esa confusión se vaya de nuestra mente y de nuestro corazón. But we're going to try to get rid of that confusion in our minds and in our hearts. Y tal vez tengas alguna imagen de este evento en alguna película que hayas visto. And you may have an image of this event from a movie that you may have watched. Por lo menos lo puedo decir, me pasa a mí a veces. At least it happens to me sometimes. Cuando leo algún evento de la Escritura, When I read an event in the scripture, especialmente de la vida de Jesús, especially about the life of Jesus, inmediatamente mi mente trae imágenes de alguna película que he visto sobre la vida de Jesús. I immediately start thinking about a movie that I watched about Jesus. Especialmente una que impactó mucho hace algunos años, La Pasión. Especially the one movie that impacted many years ago, The Passion of the Christ. Así que vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 2. So we're going to go to the Gospel of John, chapter 2. Y aunque estaremos hablando de muchos versículos de este capítulo, Even though we'll be talking about many verses in this chapter, hay uno en especial que quiero que te enfoques tu mirada en este día. there is one especially that I'd like for you to focus on today. Y es el versículo 19. And it's verse 19. Así que comenzamos con este texto cuando Jesús dice, So we start with this verse where Jesus says, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesus answered them, "Destroy this temple and I will raise it again in 3 days." Amén. Amen. Oremos por la palabra. Let's pray for the word. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Father, we give you thanks for the word today. Señor, ahí hay corazones necesitados de escuchar tu voz. Lord, there are hearts out there in need to listen to your voice. Y yo sé que este día tú les vas a hablar a sus vidas, And I Padre, know that today you will speak to their como lives, hablas a la nuestra también. just like you speak to our lives as Padre, te well. damos gracias por tu bendición, por este tiempo. Father, we give you thanks for your blessings, for Y this time. anhelamos, Señor, ese momento cuando nuevamente estaremos congregados juntos. And we can't wait until that day when we're together again. Por el momento, Señor, seguimos de esta manera con tu pueblo, con tus hijos And for the moment, we continue this way with your people y con aquellos que logramos alcanzar más allá de nuestras fronteras también. and with those whom we're able to reach far along our borders. En el nombre de Jesús, In the Padre. name of Jesus. Amén. Amen. Muy bien, la historia de
de Jesús en el Evangelio de Juan es muy interesante. The story of Jesus in the Gospel of John is very interesting Porque los eventos que Juan narra de la vida de Jesús because the events that John narrates in Jesus' life son muy particulares. are very particular. Algunos otros evangelios tienen algunas chispas de estos momentos, Some other Gospels have a few sparks about these events, aunque no lo hablan completamente de los eventos. although they don't fully talk about the events. Pero en el capítulo 2 hay un evento que le llaman muchos la purificación del templo. But in chapter 2, there is an event that many call the purification of the temple. Y tal vez recordarás la historia cuando la leamos. And you may recall the story when we read it. Cuando Jesús llega al templo de Jerusalén When Jesus goes to the temple of y, Jerusalem y empieza a botar las mesas and he starts to drop the tables y a limpiar aquel lugar porque la gente había abusado demasiado. and to clean that place up because people had abused too much. El celo de la casa dice que consumió ese momento el corazón de Jesús. The zeal of the house of Christ consumed Jesus. Y ahora queremos ver por qué sucedió ese evento. And so today we want to see why that happened. Y para muchos es un poco confusa esta historia And for many, this story is a bit confusing porque Jesús se enojó bastante ese día. because Jesus was upset that day. Y piensan de que el enojo es un pecado. And they think that being mad, being upset is a sin. En realidad el enojo no es un pecado. Truly, being mad is not a sin. Es una reacción de nuestra humanidad It's a reaction of our humanity. y tal como Jesús era un ser humano And también, just like Jesus was a human being as well, Jesús tenía su naturaleza divina y su naturaleza humana. he had a divine nature and he had his human nature. Y en un momento su naturaleza humana también sobresalía. And in one moment, his human nature kicked. Por ejemplo, cuando dice la escritura que él tuvo hambre, For example, in the Bible, it says that he was hungry, o cuando Jesús lloró, or when he cried, o cuando sintió compasión, or when Jesus felt compassion. son momentos de la vida humana. Todos sentimos lo mismo muchas veces. Those are moments of the human life that most of us feel sometimes. Así que el enojo también es parte de nuestra naturaleza humana. So anger is also part of our human nature. Y la escritura dice que, bueno, que si nos enojamos, no permitamos que el diablo tome control del enojo. And so the scripture says that if we get angry, do not let the enemy take control of that anger. Porque eso entonces nos lleva a pecar. Because that then leads us to Pero cuando sin. el enojo lo puedes controlar But when you can control anger, o lo puedes quizás manejar de una manera correcta, or you can manage it in the proper way, tiene un buen sentido. it has a good Quizás ayudará a otros it has a también. good meaning. It may help others. Y esto precisamente es lo que esta historia nos va a enseñar ahora. And this is precisely what this story will teach us. Aunque vamos a ver también cómo Jesús está anticipando su muerte y su resurrección. We will also see how Jesus is anticipating his death and resurrection. Y todo lo que Cristo trata de enseñarnos es de que había un destino para él, And all that Jesus was trying to teach us was that there was his destiny for había him. un tiempo programado para su There muerte was a time that was programmed for his y death, ese día se estaba acercando rápidamente. and that day was coming soon. Así que Juan narra esta historia. So John narrates this story. Algunos otros evangelios posicionan esta historia la semana de la pasión de Jesús. Other gospels position this story as the week of Jesus, Sin embargo, Juan la pone al inicio del ministerio de Jesús. but John puts it at the forefront of Jesus' ministry. Para algunos esto puede crear un poco de problema, And for some, this is a problem. pero no es realmente un problema ni es una confusión, But it isn't really a problem or a confusion, sino que ya sea que Jesús lo hizo al inicio o al final, no nos debe de preocupar eso, whether Jesus did it in the beginning or at the end, it shouldn't worry us. sino el significado de por qué lo hizo Jesús. What should worry us is the meaning of why he did it. ¿Por qué Jesús llegó aquel día y al ver la gente en el templo, Why did Jesus go that day to see the people at the temple haciendo lo que leeremos en un momento que ellos hacían, doing what we read that they were doing?
¿Por qué Jesús se enojó tanto? Why did Jesus get so angry? ¿Por qué sacó a la gente del templo? Why did he kick the people out? ¿Por qué aquellas palabras de Jesús de que iba a destruir el templo y levantarlo al tercer día? Why did he say that he was going to destroy the temple and lift it back up in 3 days? Así que veamos en el capítulo 2, versículo 13 en adelante. Quiero que tengas tu Biblia abierta. So let's go to chapter 2, verse 13 and on. Y dice la escritura que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves. Quiero que nos detengamos un momento en esos dos versículos. I want us to hold off on these 2 verses. ¿Qué estaba sucediendo ese día? What was happening that day? Bueno, la escritura, Juan dice que estaba cerca el día de la Pascua. Well, the scripture says that the day of the Jewish Passover was close. Y por si no lo sabes, los judíos celebraban 7 días antes y 7 días después la Pascua judía. And in case you didn't know, the Jewish people celebrated Passover 7 days before and 7 days after. Y anticipaban la celebración, venía mucha gente de muchos lugares. They anticipated the celebration and people from far away came. Y era una celebración muy grande. And it was a big celebration. Jerusalén tenía unos 200,000 habitantes en esa época. Jerusalem had about 200,000 inhabitants in Y that podían time. llegar hasta 2 millones de personas a visitar el templo en esas semanas. And up to 2 million people could come to visit Jerusalem during those times. Así que era una multitud de gente que llegaba. So it was a multitude of people that would come. Y lo que leemos es de que Jesús va al templo, va a Jerusalén. And what we read is that Jesus comes to the temple. He goes te- to Jerusalem. Tenía un propósito. And he had a purpose. Él quería ir a adorar He también. wanted to go worship. Era la casa de su padre. It was his father's house. Y él tenía un celo por ese lugar. And he was zealous for that place. Que él lo quería ver como él se lo imaginaba en el cielo, quizás. That he wanted to see it, maybe how he imagined it to be in heaven. Un lugar de total adoración al Padre. A place of total worship to our Father. Si has leído alguna vez el libro de Revelación If you've o read, Apocalipsis, if you've read the book of Revelation in once, dice que ángeles adoran al Señor día y noche. it says that angels worship God day and night. Y se postran ante la presencia del Rey. And they bow before his presence. Entonces, quizás Jesús imaginaba que al llegar al templo iba a encontrar eso. And so Jesus probably thought that when he got to the temple, he would find something like Sin that. embargo, el verso 14 dice But verse 14 says que lo que halló fue algo totalmente distinto. that what he found was something totally different. Halló a la gente vendiendo bueyes, ovejas y palomas. He found the people selling cattle, sheep, and doves. Y a lo que cambiaban las monedas también. And they were also changing currency. Como la gente venía de lejos y traía dinero extranjero. How just like people came from far away and they had money from other places. Y los judíos, los fariseos, no aceptaban monedas extranjeras. And the Jews, the Pharisees, they didn't accept foreign coin. Sino que ellos querían la propia moneda, así que tenían que haber cambistas. They wanted their own currency, so there had to be someone changing the currency there. Diríamos que eran pues muy astutos, muy sagaces en ese sentido, We'd say that maybe they were smart in that porque no sense, querían verse envueltos en problemas con monedas extranjeras. because they didn't want to see themselves in problems with foreign Y esto currency. fue algo que esa imagen que Jesús vio en el templo ese día And so this was the image that Jesus saw in the temple that day. le impactó tanto It impacted him so much que comparó el templo de Jerusalén that he compared the temple of Jerusalem con una cueva de ladrones. like a thief house. Es decir, de que la gente que estaba allí It's to say that the people that were there no tenían un propósito de adorar a Dios. didn't have the purpose to worship God. Lo que querían era hacer su negocio, What they wanted was to run their business. hacerse ricos, They wanted to get rich. vender la oveja, el buey, la vaca, el camello, lo que fuera a cualquier precio. They wanted to sell the cattle, the camel, the sheep
at whatever price. La adoración de Dios estaba lejos de su mente. And God's worship was far away from their mind. Espero que esto no esté trayendo ninguna imagen a tu corazón y a tu vida. I hope that this hasn't brought an image to your heart or to your life. De que muchas veces nos acercamos a la casa del Señor That many times we come to the house of the con Lord propósitos que no tienen nada que ver la adoración a Él. with purposes that have nothing to do Quizás quieras aplicar esto en tu corazón en este día. with worshiping Him. Apply this to your heart today. Lo que decía Salomón en el libro de Eclesiastés, What Solomon said in the book of Ecclesiastes. que cuando vayas a la casa de Dios, Or when you go to the house of God, ve para adorarle, ve con el propósito correcto. go to worship Him. Go with the right purpose. Esto es lo que el Señor quiere. And this is what God wants. Y le impactó tanto ver a aquella gente haciendo negocio en la casa de Dios. And this impacted Him so much to see people running their businesses in the house of the Lord. Así que leemos lo que dice el versículo 15. So we read what it says on verse 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins, the money changers, and overturned their tables. Versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. To those who sold doves, he said, "Get these out of here. Stop turning my father's house into a market." Otros evangelistas esta porción dicen, escucharon que Jesús dijo cueva de ladrones. Other evangelists think that he said that this thief cave. Pero lo que haya dicho el Señor tenía razón. But whatever Jesus said, he was in the right. No había el propósito correcto para estar en ese lugar. There was no right purpose to be in that place. Esto provocó esta acción de Jesús, So this provoked Jesus' action. que provocó una reacción de los It judíos. provoked a reaction from the Jews. Y cuando digo los judíos no me refiero a la gente, And when I say Jews, I'm not referring to the people. sino que a los líderes de Israel, a los sacerdotes de Israel, I'm referring to the leaders of Israel que estaban allí. that were there. Ellos estaban felices de ver tanta gente haciendo negocio, They were happy to see so many people in business porque también les pagaban impuestos por estar ahí. because they too paid taxes to be there. Así que ganaba el mercader, So the market one, the people who sold one, ganaban they gained, dinero, yeah, they gained. y ganaban ellos también. And the Jews and the leaders would also win money. ¿Quién perdía en este caso? Who lost in this case? Perdía Dios en cierto sentido, porque la gente no iba con ese propósito de adorarle. God lost because people weren't going with that purpose to worship Him. Nada de lo que ahí se hacía tenía que ver con adoración al Señor. Nothing that was being done there had anything to do with worshiping God. Cuando los fariseos y los sacerdotes miran aquella expresión de Jesús, When the Pharisees and the priests see that expression from Jesus, es interesante notar que ellos no le preguntan ¿por qué haces esto? it's interesting to see that they don't ask Him why He did that. Sino que le hacen una pregunta muy But interesante. they ask Him an interesting question. Versículo 18 dice que la pregunta que le hacen es: Verse 18 says that the question that they ask is, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? what sign can you show us to prove your authority to do all this? Y eso es lo que nos toma el tema de hoy. And this is what today's topic ¿Qué is. señal nos muestra ya que haces esto? What sign can you show to us to prove us your En otras authority? palabras, otros evangelios dicen con qué autoridad haces esto. Other gospels say, with what authority do you do O sea, this? ellos querían saber qué derecho tenía Jesús realmente para hacer aquello. They wanted to know what authority Jesus had really to do all this. Hay que recordar de que ya Jesús había sido introducido como alguien que tenía el potencial de cambiar muchas cosas. Let's remember that Jesus had already been introduced as a person who had the potential to change many things. Por ejemplo, Juan lo introduce como el que podía quitar el pecado del mundo. For example, John introduces him as someone who could remove sin from the world. En
En el capítulo 2 al inicio está un evento que se llama las bodas de Caná. In the beginning of chapter 2, we have an event, the weddings of Canaan. Y Jesús transforma el agua en vino. And we see that Jesus transforms the water into wine. Y dice que mucha gente empezó a creer en él por este acto que había hecho, por esta señal que le había dado. And it says that many people started to believe in him for this act alone. El poder de Jesús empezaba a The manifestar. power of Jesus was beginning to manifest itself. Entonces, los fariseos cuando cuestionan a Jesús, ¿qué señal nos das? And the Pharisees, when they questioned Jesus, what proof do you show us? Quizás estaban pidiendo que el Señor hiciera algún milagro en ese momento. They were probably asking or wanting to see Jesus perform a miracle. Pero Jesús no les responde con ningún milagro, But Jesus doesn't respond with any miracle. sino que les responde con estas palabras. But he responds to them with these words. Destruir el templo y en 3 días lo voy a levantar. Destroy the temple, and in 3 days I would raise it again. Qué respuesta más maravillosa la de Jesús. What a marvelous response from Jesus. Ahora, los que estaban allí Now, those who were there, escucharon estas palabras they heard these words. y claro, les sorprendió porque ellos dijeron, ¿cómo va a destruir este templo? And of course, they were surprised because they asked themselves, how is he going to destroy this temple? Y se refieren al templo físico que ellos estaban viendo. And they're referring to the physical temple that they could see. Ese templo había sido construido por un rey llamado Herodes el Grande. This temple had been built by Herod the Great, Y estaba todavía en construcción. and it was still in construction. Se había comenzado a construir en el año 20 antes de Jesús. It started being constructed in the year 20 before Christ, Y no fue terminado sino que hasta el año 64, perdón, después de Cristo. and it wasn't done until the year 64 after Christ. Entonces el templo estaba todavía en una construcción. So the temple was still under construction. Y ellos le dicen, ese templo lleva 46 años construyéndose. And so they tell Jesus, this temple has been under construction for 46 years. ¿Cómo lo vas a destruir y a restaurar en 3 días? How are you going to destroy it and raise it again in 3 days? Verso 21, qué importante ese versículo. Verse 21 is a very important verse. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. But the temple he had spoken of was his body. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. He was speaking about the temple of his body. Jesús no estaba hablando del templo físico. He wasn't speaking of a physical temple. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. He was talking about the temple of his body. Su cuerpo que iba a ser llevado al madero The body that was going to be taken to that cross. y que iba a ser literalmente destrozado. And that it was going to be literally destroyed. Y si ustedes notan, Jesús les está diciendo, destruid este templo. And if you notice, Jesus is telling them, destroy this temple. Es decir, de que les está diciendo, ustedes van a destruir mi vida, mi templo, He's telling them, you are going to destroy this temple, my life. pero yo lo voy a levantar en 3 días. But I will raise it in 3 days. Ellos no entendieron aquellas palabras. They didn't understand those words. No entendieron que Jesús hablaba de su muerte. They didn't understand that he was speaking about his death. Menos entendieron que Jesús hablaba de su resurrección también. They definitely didn't understand that he was talking about his En resurrection. 3 días lo voy a levantar. In 3 days, I will raise it. Muchas veces a Jesús le pedían señales acerca de esto. Many times they would ask Jesus for signs about this. Pero Jesús no daba respuestas claras, al menos a ellos. But he wouldn't give them clear answers. ¿Sabe por qué no le daba respuestas claras a los judíos? Do you know why he wouldn't give them clear answers to the Porque él Jews? esperaba que ellos conocieran ya estos eventos en la escritura, en la Biblia. Because he expected them to already know about these events from the Bible. Porque eran palabras que estaban escritas acerca del Mesías Because- en el Antiguo Testamento. Because these were words that were written about the Messiah in the Old Testament. Y si ellos eran los maestros de la ley, And if they were the teachers of the law, ellos tenían que saber a qué se refería Jesús. they had to know what Jesus was referring to. Y entender que la aplicación mejor que ellos podían hacer era a Jesús mismo allí, el que estaba presente con ellos. And to understand that the best application for them to know was Jesus himself. Y así podían identificarlo como el Mesías. And then they could identify him as the Messiah. Pero la Escritura dice de que sus ojos y su corazón estaba cegado. But the scripture says that
Their eyes and their hearts were blinded. Y a veces me pregunto, o quizás te preguntas, ¿por qué estarían cegados los ojos de esta gente? And sometimes we ask ourselves, why were these people's eyes blinded? Aquí encontramos una respuesta. We find an answer here. Porque ellos estaban más entregados a la ambición del dinero. It's because they were more entertained by the idea of money. Su deseo era que hubiera dineros en las arcas Their desire was for them to have money in the ark, y que pudieran tener dinero para más cosas, para construir más cosas en el templo. to have money to build more things, to construct more things in the Y quizás temple. esto pueda estar pasando en la vida de muchas personas hoy en ese tiempo. And this may be happening in the lives of many in today's day. Su preocupación o te cega el no entender la escritura porque tu pensamiento, tu corazón está en otras cosas. Your worry doesn't allow you to see the scripture how it is because your mind is somewhere else. Y Jesús claramente nos dice And Jesus clearly tells que us cuando tú lees, tú entiendes. that when you read, you understand. El Espíritu te revela. The Spirit reveals. En esta ocasión aquellos hombres no pudieron entender. In this occasion, these men were not able Ni to aún los understand. discípulos pudieron entender. Not even the disciples were able Pero to sí lo understand. entendieron un poquito más But adelante. they did understand a little bit after. Porque el versículo 22 nos aclara perfectamente esto del evangelista Juan. Because verse 22 clears up for us what the Apostle John Que cuando después de que Jesús resucitó, is saying about after Jesus' resurrection. dice el verso 22, resurrected, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había hablado. After he was raised from the dead, his disciples recall what he said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. Nota que dice que se acordaron de las palabras de Jesús. Note that it says that they remembered Jesus' words. Ciertamente le habían oído hablar esas palabras ahí en el templo. They had certainly heard him saying these words at Como the le habían temple. oído hablar muchísimas cosas en otras ocasiones. Just like they had heard him speak many things Pero before. no las podían relacionar en el aspecto espiritual But they couldn't relate them in the spiritual hasta aspect que venía la revelación del Espíritu. until the revelation of the Spirit came. Y después de que Jesús se levanta de los muertos, And after Jesus wakes up from the dead, como la Escritura dice, al tercer día resucitó. like the scripture says, after the third day he Los resurrected. discípulos ahora trajeron a su mente y a su corazón las palabras de Jesús. The disciples brought to their minds the words of Jesus. Se acordaron que él había dicho, en 3 días lo voy a levantar. They remembered that he said that in 3 days he would raise it up. No eran los únicos They weren't the only que habían ones escuchado esas palabras. that had heard those words. Los sacerdotes también escucharon esas The palabras. priests also heard those ¿Y words. sabe qué hicieron? And do you know what they did? Cuando Jesús estaba aún en la tumba, When Jesus was still in the tomb, le piden al gobernador Pilato they asked Pilate, the governor, que pusiera guardia extra en la tumba to guard that tomb. y le dicen estas palabras literalmente. And they tell them this word: Aquel mentiroso nos dijo que iba a levantarse al tercer día. that liar told us that he was going to raise from the dead after 3 days. Y para que este evento no sea peor que el primero, And so that this event isn't worse than the first one, manda a que haya una guardia, no sea que sus discípulos roben el cuerpo. send extra guard just in case the disciples want to rob the body. Es decir, que ellos tomaron las palabras de Jesús de otra manera. It's to say that they took Jesus' word with a different meaning, Pero los discípulos las entendieron. but the disciples understood it. Hay 2 maneras de tomar las palabras de Jesús. And there are 2 ways to translate Jesus' Las words. puedes tomar para tu bien You can translate them for your good o las puedes tomar para tu mal. or translate them for your bad. Jesús vino a limpiar ese templo, pero no era el templo físico el que él quería limpio. Jesus came to clean up that temple, but it's not the physical temple that he came Él to. quería el templo espiritual. He wanted to clean up the spiritual temple. Y este acto de Jesús, And Jesus' act, ambos que están en el capítulo 2, both
in chapter 2, tanto las bodas a las que Jesús fue invitado just like the wedding that Jesus was invited y la to limpieza del templo and the cleaning of the temple, son proféticas también. it's prophetic. Porque un día estaremos en la boda del Cordero. Because one day we will be at the wedding of the Lamb. Pero la Escritura dice que nadie con mancha podrá entrar en esas bodas. But the scripture says that no one that is not clean will be able to enter that wedding. Tiene que estar limpio el templo. The temple has to be clean. Nuestro templo tiene que estar limpio para el Señor. Our temple needs to be clean for the Lord. Y no nos referimos al edificio como tampoco Jesús se refería al edificio, And we're not referring to the temple just like Jesus wasn't referring to sino the al physical corazón. temple, but to the heart. Si tú crees que Jesús puede limpiar tu vida, If you believe that Jesus can clean up your life, es el mejor momento para dejar que lo haga. it's the best moment for you to allow him to do Deja que it. Jesús entre con todo lo que tiene y saque todo lo que no sirve. Allow Jesus to enter with everything that he has and take out everything that you have in Como there, lo hizo aquel día en Jerusalén. just like he did in Jerusalem that day. Sacó lo podrido del templo. He took out everything impure. Y aunque días después de eso todo volvió a la normalidad en Jerusalén, And although a few days after that, everything went back to normal in Jerusalem, no debe de ser lo que debe de pasar en nuestras vidas. it doesn't have to be what should happen in our Una lives. vez Jesús limpia ese templo, Once Jesus cleans up that temple, manténlo limpio, keep it clean porque significa mucho. because it means a lot. Significa que también un día Él nos levantará. It means that one day he will lift us. Y es lo que deseamos con todo nuestro corazón. And that's what we desire with all of our Por heart. eso te compartimos la palabra, And that's why we share the word with you, para que aprendamos, so that we can learn, para que crezcamos so that we can grow, y para que al recibirla tengamos la ganancia de la vida eterna. and so that when we receive it, we have that gain of eternal life. Así que recibe esta palabra So receive the word. y que bendiga tu corazón May it bless your heart en el nombre de Jesús. in the name of Jesus.